vamos a abrir nuestros libros en la página 16. ¿Ya lo tienen? Bien, el tema general de nuestro libro se llama Sígueme tú. Me corresponde el tema epílogo en la página 16. Y la palabra epílogo significa resumen o extracción de temas anteriores. El autor nos envía a un texto que está en 1 de Pedro 2:21. Lo voy a leer y le pido que lo siga con su mirada. Cuando lo tengan listo me dicen amén. Excelente. Dice así: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Pedro escribe esta primera carta, y esta carta se la envía a las iglesias que en ese momento geográficamente, para que lo podamos entender en un contexto, es lo que actualmente es Turquía. Les envía estas cartas o esta carta y les dice, para esto fuiste llamado. Pero ¿por qué Pedro les está diciendo esto a las iglesias? En ese momento la iglesia estaba sufriendo persecución por el emperador Nerón. La característica de este emperador era violento, sangriento, cruel, y nada disfrutaba más que agredir a los cristianos. Era como su hobby, su pasatiempo, algo que él disfrutaba. Esto sucedió aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y por el hecho de ser cristianos, nosotros tenemos una esperanza de vida. Nosotros que hemos creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza es verdadera, es viva, debe ser genuina. Y el apóstol Pedro les escribía a esta iglesia, dice, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y en el entendido de que es un ejemplo, es algo en lo cual si tú no tienes experiencia, si no sabes, si llegas por primera vez a una escuela, a un trabajo, a una ciudad, alguien te empieza a enseñar a través de ejemplos. Y aquí la palabra de Dios nos dice, dejándonos ejemplos, es decir, pasos a seguir para siempre obtener un resultado. Dice, para que sigas sus pisadas. La única manera de que alguien te deje una pisada, una huella, una señal es porque ya transitó ese camino. Y el autor de nuestro libro maneja una imagen de unas huellas que están en la arena. Y la manera de identificar que alguien ya pasó por ahí es precisamente identificando una huella. Cuando alguien ya transitó antes que usted, antes que yo, en un camino, normalmente va dejando señales acerca de dónde pisar, dónde no pisar, cuál es la manera más segura, más eficaz acerca de transitar un camino. Y nuestro Señor Jesucristo nos da el modelo de vida, que es confianza en Dios para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dar testimonio de la gracia de Dios, parte de esta misión no es responder el mal con el mal, sino rebelarse, y no rebelarse a las autoridades, sujetarse a ellas. Esta es una revolución distinta a lo que nosotros hemos sido llamados. Hay que vencer el mal con el bien. Y nuestro Señor Jesucristo dio la vida por sus enemigos. Y podríamos decir que usted y yo fuimos sus enemigos.
Cuando nosotros dejamos de hacer o no hacíamos lo que nuestro Señor Jesucristo estipula, no somos sus amigos. Sin embargo, Él dio su vida incluso por sus enemigos, usted y yo. Jesús dejó sus huellas para que usted y yo le sigamos. Y pondríamos un ejemplo. Todos conocemos el río Orizaba. Hemos caminado muchas veces por ahí, sabemos que hay puentes, que hay juegos. Y en este contexto de un río, hemos visto también que en varias partes del río hay unas estructuras de cemento que te ayudan a cruzar de un extremo a otro. Pero para que esto estuviera ahí, alguien se tomó la molestia de poner estos simientes de cemento para que usted y cualquier otro turista pueda cruzar. Alguien se tomó a la tarea, alguien lo hizo pensando en usted, pensando en el turista. Y le dejó una manera fácil y sencilla de cruzar de un extremo a otro. Cuando viajamos a cualquier otro lugar, pueblo, ciudad, algún otro país, normalmente pedimos o necesitamos un guía que hable nuestro idioma, un guía que conozca la zona por la cual vamos a transitar o a conocer. Y este guía es el encargado de decirte hasta dónde te puedes ahorillar, si estamos hablando de un contexto de montaña. Este mismo guía te dice dónde se encuentra la zona de descanso, también te dice dónde está la zona más atractiva de lo que estás visitando. Y si estamos en una montaña, también te dice dónde pisar o cómo escalar la montaña. Y en el alpinismo dejan anclas en la montaña para que cualquier otra persona pueda subir sin dificultad o con menor riesgo. Esa es la característica de un guía. Aquí nos dice el texto, para esto fuisteis llamado. Hay un propósito. Cuando alguien nos llama es con un propósito. Porque también Cristo padeció por nosotros. Aquí nos está diciendo que ya alguien hizo algo por usted, hizo algo por mí, y que ya padeció para que usted y yo podamos disfrutar algo diferente. Nos dejó un ejemplo, es decir, un estilo de vida en el cual podemos transitar en este mundo con la ayuda de Dios, pero ya nos dejó un ejemplo. Y esto dice, para que sigas sus pisadas. En nuestro libro, en la página 16, dice, meditemos en esto. Dice, hay un contraste interesante en lo dicho al pueblo de Dios antes de la vida de Cristo a nuestro mundo. Y lo que se nos dice a nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a los del pueblo de Judá les dijo. Y aparece aquí un texto que es Jeremías 6:16. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice paraos, y el paraos tiene varias interpretaciones, y en este momento sería detente. Paraos, detente, pero con firmeza. Mira, pregunta por la senda antigua. ¿Por qué se refería a preguntar por la senda antigua? ¿Qué sería una senda antigua? La única manera de que nosotros sepamos algo del pasado es preguntarle a un anciano, alguien mayor que nosotros, y esta persona nos daría referencias de nuestra ciudad de Orizaba. ¿Qué negocio había anterior en el lugar del que nosotros estemos hablando? Dice, la senda antigua, es decir, escucha
a las personas que vienen antes de ti? ¿Cuál es el buen camino? Y anda por él, y hallaréis descanso para nuestra alma. La única manera de que nosotros podamos descansar nuestra alma es conociendo la palabra de Dios. Y la Biblia se dirige por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero para que alguien reciba una herencia, necesita tener un testamento. Y una vez que lo tiene, es la única manera de saber qué le corresponde. Dice, hallarás descanso para nuestra alma. ¿Por qué hallaríamos descanso para nuestra alma? Porque conoceríamos la palabra de Dios. La única manera de que usted sepa cuáles son las promesas de Dios es leyendo la Biblia. La única manera de que usted y yo conozcamos a Dios es doblando nuestras rodillas, hablar con Él, dejar sentir su presencia para que Él haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Dice, una vez más Dios le decía a su pueblo, mira, este es el camino. Mira, esta senda te he dejado como guianza, como buen camino. No tienes que hacer nada más, solamente sigue las instrucciones para que te vaya bien. Escuchar la voz de Dios, entender la voz de Dios, le decía a su pueblo, todo está dado, todo está hecho. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel, al igual que nosotros, es obedecer la palabra de Dios. Nos envía otro texto un poco más abajo, en la página 17, dice Isaías 6, 9 y 10. Lo voy a leer, usted sígame con su mirada. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. ¿Y cómo es que llega el pueblo de Israel a este punto, a donde le dice, ahora tus ojos no van a ver, ahora tus oídos no escucharán, ahora no se convierta a la fe y no haya para él sanidad? Cuando un profeta hablaba, en este caso Jeremías e Isaías, se dice que no eran bien recibidos los profetas, porque normalmente un profeta cuando llegaba daba palabra de juicio, y por lo regular a nadie nos gusta que nos hablen con palabra de juicio. Pero ¿qué pasa previamente antes de que Isaías y Jeremías llegaran al pueblo? Dios ya les había mostrado una y otra vez sus maravillas. Por poner un ejemplo, el Éxodo. Salieron de Egipto. Pero antes de salir de Egipto, el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia. Y Dios mandó plagas para hacer entender al faraón que dejara salir a su pueblo. Y podríamos mencionar la pigmentación del agua que se convierte en sangre, se torna roja. Podríamos hablar de los grillos gigantes o langostas, hasta la muerte de los primogénitos. Dios, en su misericordia, le habló tanto al faraón como al pueblo de Israel. Y en la primera no entendió, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, hasta que llegan a la 10ª. ¿Cuántas veces a usted y a mí Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces a usted y a mí Dios nos ha dicho algo a través de la palabra, a través de una enseñanza? Y seguimos en la 6ª, en la 7ª, que no llegamos a la 10ª. Porque aquí, en la 10ª, es donde mueren los primogénitos. Y causa tal dolor en el faraón, en las personas que vivían en Egipto,
que ruegan que se vayan. Déjalos ir. Y dice el faraón, está bien, que se vayan. El contraste de la tristeza y la alegría. La tristeza porque la muerte de los primogénitos afectó al faraón y a Egipto. Y la alegría del pueblo de Israel de saber que su Dios estaba respondiendo a sus plegarias. Salen de Egipto y se encuentran con el Mar Rojo. Y de esa euforia que tenían viene un desánimo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el mar. Para eso salimos. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido? Andamos en una euforia porque algo salió bien y de momento vemos una línea que es, ay Dios, ¿para eso me ayudaste en esto? ¿Para meterme en esta situación? No, Dios no te mete en situaciones. Usted y yo nos metemos en ellas. Se abre el Mar Rojo y pasa el pueblo. Y cuando termina de pasar el pueblo, se cierra el mar y mueren ahí los egipcios. Y vuelven a estar en victoria, en euforia. Y dicen, ya la libramos, vamos a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel una y otra vez tenía una constante. Y esta constante era bien, mal. Se animaba, se desanimaba. Creía, no creía. Hacía, no hacía. Y esta constante era tan repetitiva. Y Dios les mandaba su palabra a través de los profetas una y otra vez. Y el pueblo de Israel seguía sin entender. Y Dios en su misericordia les daba a probar de sus maravillas. Los alimentó durante su trayecto de Egipto a la tierra prometida. Y una y otra vez Dios mostraba sus misericordias, sus maravillas, sus bondades, su grandeza, su poder. ¿Y cuántas veces nos las ha mostrado a nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos podido decir en una oración, gracias Dios por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu poder? Y de momento, ¿por qué si hemos conocido sus maravillas? ¿Por qué si hemos conocido todo el poder de Dios? ¿Por qué si tenemos la gracia de su salvación? ¿Por qué se hizo el sacrificio en la cruz por usted y por mí? Nos sigue costando trabajo llegar a la tierra prometida. En este contexto, mientras Josué y algunos ancianos, después cuando llegaron a la tierra prometida, le platicaban a sus generaciones nuevas este poder, estas maravillas de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y yo me imaginaba a Josué, a los ancianos, sentados en una piedra y alrededor toda la juventud. Y ellos diciéndoles, nos sacó de Egipto. A través, emblandeció el corazón a través de las plagas. Imagínense que el mar, el agua, se convirtió en sangre. ¿Usted lo podía creer? Nosotros lo creemos por fe. Pero si alguien le dijera en este momento que el agua se convierte en sangre, lo más probable es que se asustaría. Cayeron langostas, cayó fuego. Ese es el poder de Dios y fuimos liberados. Pero cuando salimos, nos encontramos con el mar. Y nos venía siguiendo. Y se veía a lo lejos el polvadero que generaban los carruajes de Egipto. Y Dios nos permitió cruzar. Imagínense la cara de los jóvenes escuchando las maravillas y el poder de Dios. Mientras leía, me imaginaba a Josué con esa energía, con esas ganas de decir, fuimos liberados. El Dios en el que creemos, el Dios en el que ustedes están escuchando, es poderoso. El Dios que nos ha estado acompañando hasta este momento ha sido bueno. Nos alimentó de la nada. Nos daba agua para tomar. Nos daba alimento.
con la promesa de llegar a esta tierra prometida, que todos ustedes ahora la tienen para disfrutar. Y quiero imaginar a estos jóvenes con ese anhelo, esa euforia contagiadas por Josué de las maravillas que había hecho el Señor con su pueblo. Pero tenía una constante, el pueblo de Israel, que dejaba de creer. Pero ¿cómo dejó de creer el pueblo de Israel? Dice que las generaciones dejaron de escuchar las maravillas de Dios. La única manera de que la palabra del Señor sea olvidada es que usted no se la diga a su esposa en su casa. La única manera de que la palabra del Señor sea olvidada en su propia casa es que usted no se la diga a sus hijos. La única manera de que la familia no esté orando es que usted no lo haga. Y no importa el contexto en el que estés, si eres esposa o esposo, hijo, hermano, mamá. La única manera de que ellos sigan creyendo en el poder de Dios es que te vean a ti actuando en esa fe en Dios. La única manera de que todo eso se pierda es que usted no lo haga. Dice la Biblia que las generaciones dejaron de escuchar las maravillas de Dios. ¿Y cómo va a creer alguien en algo que no ha escuchado? Algo que no han experimentado, algo que no han vivido. Solo que usted y yo dejemos de contar de las maravillas de nuestro Dios. Solamente así nuestro Dios podría ser olvidado. Solamente así nosotros que tenemos en este momento el llamado, porque Cristo ya padeció por nosotros, ya nos dejó el ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas? Eso, anunciar las maravillas de Dios. Y estas generaciones fueron olvidando el poder de Dios porque nadie les platicaba, nadie les decía cómo habían sucedido las cosas. Estamos en la página 17. Y nuestro Señor, nuestro Dios, les dio una ordenanza al pueblo de Israel y les dijo, de toda la semana, tomen un día. De un año, tomen una semana. Y un año de cada 7 años. Esto era una ordenanza fácil de entender. Cada semana tomo un día, cada año tomo una semana y cada 7 años tomo un año. Ok, ya lo entendí. ¿Pero para qué? La Biblia dice que era para dejar descansar la tierra y volver a ser productiva. Segunda, para que ellos le dijeran en ese descanso a sus nuevas generaciones cuál era el poder de Dios, qué es lo que Dios había hecho con su pueblo, que transmitieran de generación en generación las maravillas de Dios, del poder de Dios y lo que había hecho hasta ese momento. Pero recordemos que tenía una constante el pueblo de Israel, olvidaba fácilmente. Le llamaba más la atención creer en otras cosas porque era más fácil. Porque cuando tú crees en algo tienes que obedecer. Y quien no te exige, pues prefieres estar en el otro lado, donde no hay exigencia. Y aquí Dios les pedía tiempo para dejar descansar la tierra y para instruir a sus hijos. Pero no lo hicieron, dice la palabra del Señor, que no lo hicieron. Y que pasó un lapso de 400 años en el cual Dios no mandó a ningún profeta a hablarle a su pueblo. Y a esto se le conoce como el tiempo del silencio. 400 años, porque el pueblo endureció su corazón. ¿Hace qué tiempo venimos a la iglesia y no sientes que Dios te hable? ¿Estamos viviendo nuestro tiempo del silencio? Porque Dios ya nos dijo una y otra vez qué es lo que hay que hacer y no lo hacemos. ¿En qué etapa del silencio estás? ¿Estás pasando en ese proceso? Porque ya Dios te mostró sus maravillas. Ya Dios te dijo lo que quiere de ti.
y sigues endureciendo tu corazón? Porque Dios ya dijo qué es lo que quiere de mí y sigo endureciendo mi corazón. El silencio tardó 400 años. Hasta que llegó Juan el Bautista. Juan el Bautista venía anunciando que llegaría el Mesías. Este Mesías que había sido esperado por tantos años. Este Mesías que lo habían profetizado. Este Mesías que vendría a darle libertad al pueblo de Israel. Era tan esperado que cuando Juan les empezó a platicar que venía el Mesías y aparece nuestro Señor Jesucristo, antes de este punto vivían bajo la ley. A partir de nuestro Señor Jesucristo vivimos bajo la gracia. Esta gracia que lo cubre a usted y a mí, por su amor, por su misericordia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros sin merecérnoslo. Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús y vino a enseñarle las nuevas a las generaciones nuevas, en este caso usted y yo. Se las dio al pueblo judío y actualmente usted y yo gozamos de esas buenas nuevas porque nuestro Señor Jesucristo, bajo la gracia, nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos. Pero para que podamos ser llamados hijos, tenemos que reflejar al Padre. Para reflejar al Padre, necesitamos conocer su palabra. No vamos a poder hablar de algo que no conocemos. No podemos hablar de algo que no vivimos. Y nuestro Señor Jesucristo vino a marcar el camino a seguir. Dejó las huellas. Dejó el camino despejado. ¿Y por qué digo el camino despejado? Cuando usted va a algún pueblo, a algún lugar, y se ve que hubo un camino en alguna ocasión y está lleno de ramas, hierbas, musgo, significa que hace tiempo alguien no pasa por ahí. Y nuestro Señor Jesucristo pasó, abrió el camino, nos dejó las señales, los pasos a seguir para tener una vida diferente. Nuestro Dios dejó el camino. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir con la ley y con las profecías. Y en este cumplimiento usted y yo podemos estar sentados el día de hoy sin temor a una persecución. El apóstol Pedro, en el texto inicial, tenía esa inquietud de escribir la carta a las iglesias porque estaban viviendo esa persecución. Y aquí en nuestro libro, en la página 17, dice el autor: gracias a Dios por hacerlo hoy tan fácil para nosotros. Y probablemente usted diría, ¿tan fácil? No, se la estoy pasando bien difícil. El pueblo judío estaba sufriendo persecuciones. Usted y yo, gracias a Dios, no. Lo más difícil que estamos pasando son los problemas en los que nosotros nos hemos estado metiendo una y otra vez. Y esos problemas que nosotros nos acarreamos tienen solución. 1, acércate a Dios. 2, lee su palabra. 3, ejecuta la palabra. Y nuestro Señor nos deja una enseñanza, un ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Y qué es lo que Dios nos vino a enseñar? Y recientemente la vivimos, la Santa Cena. Y esta Santa Cena que nosotros vivimos el día domingo, dice, hacer esto en memoria de mí. Y muchas veces lo había escuchado, muchas veces lo había leído. Y cuando estaba estudiando el tema, dice, hacer esto en memoria de mí. Y caía
en el contexto decía, el pueblo endureció su corazón porque dejó de escuchar de la palabra de Dios. Entonces, hacer esto en memoria de mí. Jesús nos dejó establecido cuáles son los pasos a seguir. Y no solo eso, el autor marca una línea bastante interesante. Y pensaba, cuando llegamos el domingo y se habló de la Santa Cena y nuestro pastor hizo la mención de pasar al frente, pasamos, tomamos el pan y la bebida. Pero lo hemos platicado muchas veces, es más que un acto religioso. Es una enseñanza, es una guía, es una ordenanza que nuestro Señor deja. Y en el libro menciona unas preguntas que yo las pongo de esta manera. Cuando usted y yo pasamos a tomar la Santa Cena y llegamos a casa y sus hijos le preguntan, papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué pasaste? ¿Por qué ingieren un bocado? ¿Por qué toman una bebida? ¿Qué significa? Y depende de su respuesta el que su hijo se enamore de la palabra de Dios o no. Porque si su hijo le pregunta y nosotros aún no sabemos por qué pasamos, va a ser difícil que nuestros hijos se enamoren de la palabra de Dios. Si nosotros no les narramos las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo de Israel y en su propia vida y en mi vida, ¿cómo pueden creer de un Dios del que no escuchan? ¿Cómo podrán creer de un Dios del cual no ven en casa? Nosotros somos los responsables, hombre o mujer, en el contexto en el que estés, en casa. La única manera de que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro entorno se enamore de nuestro Dios es que vea que es genuino en mi vida. Y cuando tus hijos y mis hijos y nuestro entorno nos pregunte, ¿pero por qué pasan? Y nosotros, bueno, pues es que es una orden religiosa. ¿Crees que se enamoren de esa respuesta? Y esta pregunta es una reflexión para que te la lleves a casa. E incluso para que la platiques esta noche en tu casa. ¿Por qué pasé? ¿Para qué paso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo le voy a responder a mi hijo? ¿Y cómo le voy a responder a alguien, un vecino, un compañero de trabajo, si ni siquiera yo sé por qué paso? No entiendo por qué ingiero el pan y por qué tomo la bebida. Entonces, regresemos a la palabra de Dios. Se dice que amas lo que conoces. Y si no conocemos la palabra de Dios, no podríamos estar enamorados, porque no conocemos su palabra y no conocemos a nuestro Dios. Jesús nos enseñó el amor, el perdón, la obediencia, la oración, el poder de Dios, la comunicación con el Padre. A tal grado que usted en este momento puede tener una conexión directa con Dios. Usted en este momento puede hablar con Dios en su corazón, puede hablar con Dios en su mente. Y si algo usted tiene que platicar con Dios, hágalo en cualquier momento. En este momento, al salir, en casa, mañana, usted elige el momento. Recuerde que el pueblo de Israel endereció su corazón y Dios guardó silencio por 400 años. La Santa Cena es un mandato de Dios establecido. Y en esta enseñanza nos deja 3 conceptos que para mí han sido importantes. Concepto número 1. Tenemos una nueva identidad. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo éramos unos. Después de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser otros. Identidad. Para tener una identidad necesitas saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas.
esa identidad en Dios es saberme hijo de Dios, conocer su palabra para poder ejecutarla. Somos unos antes, somos unos ahora, llamándonos hijos de Dios. Debemos tener una vida completamente diferente. Tenemos los pasos a seguir para esa vida. Y recordemos que es vencer el mal con el bien. Y esta parte es difícil. Pero ahí está. El que usted y yo la querramos hacer es diferente. Pero dice, vence el mal con el bien. Concepto segundo. Debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Y cuál será su voluntad? Está en la Biblia. Y cada jueves, martes, domingo, cada reunión que tenemos, recordamos una y otra vez cuál es la voluntad del Señor. Y una y otra vez, usted y yo decidimos hasta dónde queremos obedecer. Concepto número 3. Instruir a las nuevas generaciones, empezando con nosotros. En nosotros y en nuestra casa. Y una vez que nosotros nos instruimos en la palabra, vivimos esa comunión con Dios, empieza el entorno. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero necesitamos conocer el Evangelio para poder platicar de él. Necesitamos saber qué dice el Evangelio, como para poder platicarles. Y contar sus maravillas, las maravillas del tiempo antiguo y las maravillas que Dios ha hecho con usted, porque usted es uno de los conceptos de milagro que Dios ha hecho en esta tierra. Porque quien lo conoció antes podrá decir, efectivamente ya no es como era. Esperando que no digan, sigue siendo el mismo. Si nosotros, en este aprendizaje, en esta enseñanza, nos dejamos guiar por nuestro Dios, inevitablemente seremos reflejo de Él. Y no serán mis labios los que digan, soy cristiano. Serán nuestros hechos, nuestras acciones, las que el mundo dirá, Él es cristiano. Regreso al texto inicial. Para esto fuiste llamado, ¿para qué? Para anunciar las maravillas de Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué es lo que padeció? En la cruz del Calvario. Por usted, por mí, para que tengamos una vida, dice Jeremías, para el descanso de tu alma. Dándonos ejemplo. ¿De qué manera nos dejó el ejemplo? Todo su caminar es un ejemplo. Y en cualquier parte de la Biblia que usted quiera leer, vienen los ejemplos de Dios para usted y para mí, de cómo llevar una vida correcta. Para que siga sus pisadas. Y para que usted y yo sigamos sus pisadas, necesitamos saber qué hizo, dónde estuvo, dónde pisó, qué decía, qué hacía, cuál era el propósito. Y eso se encuentra en la palabra, en la Biblia. Entonces, si usted y yo queremos conocer aún más a nuestro Dios, tenemos que leer la palabra. Si usted y yo queremos reflejar el rostro de nuestro Dios, es orando. Pero si usted quiere que sus generaciones hablen del poder de Dios, entonces usted y yo somos los encargados de llegar a esas generaciones. Marcar la diferencia no es hacerlo yo por mí mismo. Marcar la diferencia es obedecer a Dios y decirle al joven, al nuevo,
a la persona que escucha, grande es Dios y grandes son sus maravillas. Contarle quién eras antes, quién eres ahora y lo que Dios va a convertir la vida de la persona que te esté escuchando en algo totalmente diferente. Pero debes estar convencido para decirle a los demás por qué crees en Dios. Debes estar convencido para platicarle a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, por qué tomas la Santa Cena. Debes estar plenamente convencido, porque de lo contrario, cuando le platiques a alguien, vas a balbucear y no vas a saber explicar. Si no estás convencido de lo que Dios ha hecho en ti, si no estás convencido del sacrificio que Dios hizo por ti, por tu vida, entonces va a ser muy difícil que platiquemos. Y más difícil aún, decirle a nuestra familia por qué hacemos lo que hacemos. Nuestro Señor en su palabra una y otra vez nos marca el camino. Ya quitó la maleza, ya quitó todo lo que estorba para que usted y yo caminemos, transitemos sin miedo. Termino con esto. Tenemos una vida y una nueva identidad. Debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Y debemos instruir a las nuevas generaciones con el poder, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los 3 conceptos que el autor marca en nuestro libro. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y así entrego el lugar a quien corresponda. Señor mi Dios, gracias una vez más, porque solamente leyendo tu palabra, estudiándola, tú me hablas a mí para entender yo cuál es el propósito. Gracias Dios por haberme permitido a través de esta enseñanza, Señor, decirle a mis hermanos, ya el camino está trazado. Lo que nos corresponde a nosotros es ser obediente y transmitir a nuestras generaciones tu voluntad, tu amor, tu misericordia, tu poder, todo lo que nos has regalado a través de tu misericordia y tu gracia, Señor, sin olvidarnos jamás de tu sacrificio. Porque tú en la cruz diste tu vida por mí y por mis hermanos. Te agradezco, mi Dios, por haberlo hecho. Te agradezco, Dios, porque el día de hoy mis hermanos y yo podemos compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias. Amén.